Pontificia Universidad Católica del Perú. Ensayo de materiales, ensayos mecánicos, ensayo de tracción. En nuestra vida cotidiana nos encontramos rodeados de materiales de todo tipo. Muchos de los materiales son elegidos generalmente por su resistencia mecánica. De ello se tienen numerosos ejemplos, como el soporte de un televisor, el ángulo donde se apoya un techado. En nuestra casa tenemos la reja que se emplea para proteger la entrada. Aquí el material de la reja tiene que ser resistente mecánicamente, pues de lo contrario no ofrecería la protección requerida. Una lámpara debe presentar cierta dureza y resistencia mecánica. Los pasadizos de este complejo deben ser resistentes, pues deben soportar el peso de las numerosas personas que circulan diariamente. Los ejemplos mencionados hacen notar que los materiales son muy empleados para que soporten esfuerzos. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo se determina la resistencia mecánica de un material? La resistencia mecánica de un material se determina a través de un ensayo de tracción. El ensayo de tracción consiste en fabricar una probeta a partir del material al cual se le quiere determinar su resistencia mecánica. La probeta será sometida a un esfuerzo de tracción monoaxial hasta su rotura. Durante el ensayo se va midiendo simultáneamente los esfuerzos y la deformación que va sufriendo la probeta. Antes de realizar un ensayo de tracción, se debe elegir la norma de ensayo apropiada al material. La norma indicará todo lo referente a la manera de realizar el ensayo. Existen una gran variedad de tipos de probetas, las que pueden ser redondas, planas, etc. La norma indicará la geometría de la probeta. Antes de colocar la probeta en la máquina de tracción, se debe calcular el área transversal inicial en la zona reducida. Esto es necesario para determinar los valores de resistencia. Para determinar el área transversal, se mide el diámetro en la zona reducida en el caso de una probeta redonda, o el espesor y el ancho en el caso de una probeta plana. Otro dato importante que se obtiene del ensayo de tracción es la ductilidad, que es la cantidad de deformación o alargamiento que puede soportar un material antes de romperse. Para obtener la ductilidad, se marca en la zona reducida una longitud L sub 0, longitud que indica la norma. L sub 0 se conoce como longitud inicial. Tomando como referencia el alargamiento que sufre L sub 0, se calculará la ductilidad del material. Luego se coloca la probeta en la máquina de tracción, a través de las mordazas. Antes de dar inicio al ensayo, se introduce los datos iniciales en la máquina, que normalmente son el área transversal inicial y la longitud calibrada L sub 0. Se comienza a traccionar la probeta y los esfuerzos van aumentando progresivamente, y simultáneamente se va produciendo la deformación. Los datos son registrados en una gráfica esfuerzo-deformación. Los esfuerzos se grafican en el eje Y, mientras que en el eje X se tiene la deformación. La curva inicialmente presenta un tramo lineal. En la zona lineal se cumple la ley de Hooke, que indica que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones. La zona lineal finalizará cuando el material alcanza su límite proporcional. Algunos aceros de bajo carbono presentan fluencia, donde se produce un incremento de la deformación sin un aumento apreciable de esfuerzos. La norma indica que el esfuerzo de fluencia es el primer pico de la zona de fluencia e indicará en términos prácticos el inicio de la deformación permanente. En otras palabras, mientras que el esfuerzo aplicado no supere el esfuerzo de fluencia, la probeta recobrará su longitud inicial, pero si se supera este valor, la probeta quedará alargada permanentemente. El esfuerzo sigue aumentando al igual que las deformaciones. Llega un punto en que los esfuerzos alcanzan un máximo, siendo este máximo el que indica la resistencia a la tracción del material. En este punto, en los materiales dúctiles, materiales que pueden soportar relativamente altas deformaciones, inician la formación de un cuello, conocido como la estricción. Debido a ello, los esfuerzos comienzan a disminuir hasta que la probeta se rompe. El ensayo termina con la rotura de la probeta. Los valores que indican la resistencia mecánica de un material son el esfuerzo de fluencia y la resistencia a la tracción o el esfuerzo máximo. La ductilidad, que viene a ser la deformación, se puede determinar directamente del gráfico o se puede calcular. Para ello, se retira la probeta de ensayo y se une cuidadosamente las dos partes. Se mide la longitud final que alcanzó L sub 0. Ahora se puede determinar la ductilidad a través del alargamiento de rotura, que es la longitud final menos la longitud inicial dividido entre la longitud inicial. La ductilidad también se puede medir a través de la reducción del área transversal. Se mide el diámetro final y se obtiene el área final en la zona de estricción. La ductilidad medida a través de la reducción de área transversal es conocida como estricción de rotura, que viene a ser el área inicial menos el área final dividida entre el área inicial.
La presente figura muestra dos tipos de rotura, dúctil y frágil. Un material dúctil mostrará una gran deformación y presentará en la zona de rotura la formación de un cuello o estricción. Por otro lado, un material frágil presentará una deformación nula o casi nula y prácticamente no se apreciará estricción. En resumen, el objetivo del ensayo de tracción es determinar la resistencia mecánica y la ductilidad de los materiales. La resistencia mecánica está relacionada con el esfuerzo máximo y el esfuerzo de fluencia, mientras que la ductilidad se mide a través del alargamiento de rotura y la extrusión de rotura.